Hola mis queridos y queridas nicanorienses y hormiguitas explotadas laboralmente. El día de hoy nos encontramos Catalina Cornejo, Matías Gatica y Rafael Gallardo para presentar un análisis audiovisual del antipoema Desorden en el cielo escrito por Nicanor Parra. Así que sin más que decir, empecemos. Datos del autor, Nicanor Parra. Nicanor Parra es un poeta, antipoeta, físico y matemático nacional, el cual revolucionó y subvertió todo lo que era la poesía, pues se burló de todas sus estructuras y creó la antipoesía. Durante medio siglo, la poesía fue el paraíso del tonto solemne, hasta que vine yo y me instalé como una montaña rusa. Dice él mismo. Nació el 5 de septiembre del año 1914 en San Fabián, Ñuble, y lamentablemente falleció el 23 de enero del 2018 a sus 103 años de edad. Viene de una familia de clase media, su padre era profesor y músico, mientras que su madre era modista y tejedora de origen campesino, la que también tenía aficiones artísticas y solía cantar canciones folclóricas, lo que estimuló a él y a sus 7 hermanos menores a tener siempre presente el arte en su vida. En 1937, Parra, que para aquel entonces ejercía como profesor de matemáticas, publicó su primer poemario, Cancionero sin nombre, libro el cual obtiene el Premio Municipal de Santiago y donde el mismo Nicanor es señalado por Gabriela Mistral como el futuro poeta de Chile. 17 años más tarde es publicado su segundo libro, donde Parra crea una nueva manera de poetizar, denominada por él mismo antipoesía. Respecto al contexto de producción, Desorden en el cielo fue publicado junto a otras obras en el segundo poemario de Parra denominado Poemas y Antipoemas, habiendo en este líricas escritas entre 1942 y 1954. Para comprender mejor esta obra hay que comprender también al autor, intentar ver el mundo desde sus propios ojos. Hay en Parra capacidad de comprensión y síntesis de la realidad. Él fue alguien que tuvo la oportunidad de recibir una buena educación a pesar de haber crecido en barrios pobres, adoptando así una mirada crítica hacia la jerarquía existente en la religión católica, al ver cómo la Iglesia está constantemente aprovechándose de los pobres y aún así manteniendo su gran poder social. Un hito también muy importante es que por aquellos años nació el Banco del Vaticano, banco que pertenece a la Iglesia Católica y que utiliza esta imagen para cubrir millones de cosas, razón por la cual la Iglesia fue muy cuestionada en ese tiempo. Así, Nicanor pudo construir su propia idea de lo que es la Iglesia y crear, no uno, sino que muchos antipoemas cuestionando el rol de la Iglesia en nuestra sociedad. Desorden en el cielo. Un cura, sin saber cómo, llegó a las puertas del cielo. Tocó la aldaba de bronce, a abrirle vino San Pedro. Si no me dejas entrar, te corto los crisantemos. Con voz respondióle el santo que se parecía al trueno. Retírate de mi vista, caballo de mal agüero. Cristo Jesús no se compra con mandas ni con dinero, y no se llega a sus pies con dichos de marinero. Aquí no se necesita del brillo de tu esqueleto para amenizar el baile de Dios y de sus adeptos. Viviste entre los humanos del miedo de los enfermos, vendiendo medallas falsas y cruces de cementerio. Mientras los demás mordían un mísero pan de afrecho, tú te llenabas la panza de carne y de huevos frescos. La araña de la lujuria se multiplicó en tu cuerpo, paraguas chorreando sangre, murciélago del infierno. Después resonó un portazo, un rayo iluminó el cielo. Temblaron los corredores y el ánima sin respeto del fraile rodó de espaldas al hoyo de los infiernos. La actitud lírica de este antipoema se clasifica como enunciativa. Considerando que este tipo de postura hace alusión a un hablante externo a las situaciones narradas, en el caso de esta obra, esto se manifiesta cuando el hablante nos relata cómo un cura intenta llegar al cielo, pero San Pedro se lo impide, pues es la consecuencia de sus malos actos. Los mismos que nos van narrando a medida que el poema avanza de manera externa, como se menciona anteriormente, y en tercera persona, siendo pues un poema descriptivo y a su vez enunciativo. Figuras literarias. Las figuras literarias presentes en el antipoema son las siguientes. Primero partimos con la comparación, la cual consiste en comparar características de un elemento, persona o cosa con otro elemento, persona o cosa. La comparación se puede apreciar en el siguiente verso. Con voz respondiendo al santo que parecía al trueno.
Esto es una comparación ya que ocupa la palabra clave parecía, comparando así la voz de San Pedro con un trueno. Seguimos con la hipérbole, la cual consiste en la exageración de algún elemento o cosa, y en el caso del siguiente verso, el cual sería, aquí no se necesita del brillo de tu esqueleto. Este verso es una exageración o hipérbole, ya que primero, no se puede ver su esqueleto a simple vista, y segundo, el esqueleto no brilla por sí solo. Seguimos con la personificación. Esta consiste en dar las características de un objeto, cosa o elemento que no tiene a otro objeto, cosa o elemento. En los siguientes versos se puede ver reflejado, los cuales serían: la araña de la lujuria se multiplicó en tu cuerpo. En este verso le da a la araña características de lujuria, siendo que ésta no puede tenerlas por sí sola o no encajan en sus características normales como araña. Lo mismo pasa en paraguas chorreando sangre, ya que un paraguas por sí solo no puede chorrear sangre. Y por último, también se observa esta figura literaria en murciélago del infierno, ya que le da características de tipo malignas o negativas al murciélago. Seguimos con la metáfora. Esta consiste en tomar características de algún objeto, cosa o elemento y atribuírselas a otra, como se puede ver en los siguientes ejemplos. Si no me dejas entrar, te corto los crisantemos. Este verso no se refiere a que le cortará sus lindas flores, sino que el cura, si San Pedro no deja entrar el cura le cortará a San Pedro sus genitales. Otro ejemplo también puede ser: un cura, sin saber cómo, llegó a las puertas del cielo. Se refiere a que bajo la concepción de la iglesia y del cura, este llegó a la entrada del lugar que existe después de morir. Otro ejemplo más puede ser: retírate de mi vista, caballo de mal agüero. Con caballo de mal agüero se refiere a que es una persona con malas vibras y que a su lado nada bueno puede pasar. También estaría el hoyo de los infiernos, lo cual se refiere a que San Pedro enviará al cura a lo más profundo del infierno. Por último estaría: y no se llega a sus pies con dichos de marinero, lo cual toma sentido refiriéndose a que no se llega a los pies de Dios con dichos y discursos que el cura ha relatado durante su vida, los cuales no cumple. El cura lo que haría ahí en este caso sería que predica pero no practica. Seguimos con la antítesis, la cual consiste en la oposición de dos términos, como puede evidenciarse en el siguiente verso. Mientras los demás mordían un mísero pan de afrecho, tú te llenabas la panza de carne y de huevos frescos. La oposición se ve en el mísero pan de afrecho, que se refiere a una mínima cantidad y algo no tan rico como puede ser la abundancia de las delicias de los huevos frescos y de carne. Por último estaría el hipérbaton, el cual consiste en alterar el orden natural de las palabras, como se puede observar en el siguiente verso. A abrirle vino San Pedro. Esta oración está desordenada, convirtiéndose así en un hipérbaton, ya que si la frase estuviera ordenada sería: San Pedro vino a abrirle. El motivo lírico del antipoema presentado anteriormente es la indignación ante el rol contradictorio de la Iglesia en la sociedad, ya que la indignación es básicamente el sentimiento que predomina en la obra, siendo este representado en la sátira que se hace hacia la Iglesia con la intención de establecer una crítica seria, pero siempre con el humor negro de la antipoesía. El objeto lírico del antipoema Desorden en el cielo es la imagen distorsionada que la Iglesia ha ofrecido, y que discrepa con los principios religiosos. La degradación en este antipoema se simboliza en la soberbia y arrogancia del cura, pues la desfachatez con la que pide entrar al cielo y se dirige a San Pedro denota una ruptura satírica en el estigma de la relación entre los sacerdotes y las santidades. La respuesta de San Pedro también ironiza e invierte la percepción convencional de las figuras celestiales al entrelazar a una con dichos como caballo de mal agüero. En síntesis, la principal mordacidad del texto se dirige a la Iglesia, pues se ofrece una crítica hacia su corrupción bajo estos personajes que parodian a los eclesiásticos que predican un mensaje de empatía que ni siquiera practican, o como dice San Pedro, dichos de marinero. Al final de la historia, irónicamente, el benévolo San Pedro, tan bueno y compasivo, manda al infierno al cura tan solidario y mesiánico. Homologación aparente. Los 4 primeros versos de este escrito divagan en la parábola religiosa de la acogida póstuma que las personas reciben en el cielo. Las puertas de la bóveda celeste, contenidas por un aldabón de bronce, custodiada por San Pedro, quien aguarda por ejercer un juicio divino, que empeoró, se relega a partir del 5º verso. Sin disipar el tornasol célico de un discurso, la antipoesía se manifiesta en la propuesta pendenciera del cura, homologando así las actitudes presbíteras en el rango de la parodia. Cuando San Pedro le explica al cura que Jesús no se compra ni con mandas ni con dinero, no se llega a sus pies con dichos de marinero, se pretende imitar la prédica de los líderes eclesiásticos,
Claro que, bajo este contexto, es irónicamente hacia uno de ellos. Podemos concluir entonces que pretende una catequesis de carácter hereje con la finalidad de homologar y rectificar aquella que es tradicional y que pregona enseñanzas maquiavélicas. La ambigüedad de este antipoema se puede ver en el estilo característico que la poesía popular chilena ofrece hacia los temas religiosos, el cual abarca el chiste alegre junto a una picardía de humor negro que deja incertidumbre sobre el tono que se utiliza. Desorden en el cielo es parte de esta sección inconclusa, pues contiene versos metafóricos como: si no me dejas entrar, te corto los crisantemos. Los crisantemos son unas flores muy bonitas, pero en este caso se refiere a cortarle los testículos a San Pedro, de modo que combina elementos lindos con una segunda intención que finalmente los da a entender como eufemismos en el acto de traslucir la burla e ironía. Véase también el caso de los personajes. Primero se nos plantea una imagen santa ante la cual el receptor o la receptora puede sentir comodidad y alivio, pero rápidamente sus palabras producen confusión y ambigüedad. Así que, básicamente, en esta obra nunca se está seguro o segura del tono en que se presenta la narración. No hay totalidad de positivismo, pues se conjuga con el negativismo enrevesado y viceversa. Y con esto damos por finalizado nuestro análisis de Desorden en el cielo, así que nos vemos.